¿Sabías que hubo una artista que podía silenciar a toda Gran Bretaña cada vez que se presentaba? Esta mujer era Kate Bush, la artista que sacudió el mundo de la música a finales de los años 70 y luego desapareció repentinamente en la cima de su fama. Pasaron casi 30 años sin nuevos álbumes, sin giras, sin entrevistas. ¿Qué sucedió realmente? En este video descubrirás fotos privadas nunca antes vistas y la impactante verdad detrás del misterioso retiro de Kate Bush del centro de atención. Una historia que es inquietante, fascinante y absolutamente no apta para impacientes. Y mientras tanto, suscríbete al canal para no perderte nuevas historias nunca antes contadas sobre estrellas de Hollywood. Deja un like y activa la campana. Kate Bush nació el 30 de julio de 1958 en Bexley Heath, Kent, Inglaterra. Su familia estaba impregnada de un profundo espíritu creativo. Su padre, Robert, llevaba una bata de médico durante el día, pero por la noche se sentaba al piano. Su madre, Hannah, trabajaba como enfermera, pero su corazón pertenecía a la danza popular irlandesa tradicional. Los hermanos de Kate hacían instrumentos caseros, escribían poemas y experimentaban con sonidos de una manera técnicamente amateur, pero impulsada por una verdadera pasión. Creció rodeada de melodías inacabadas y versos torpes, imperfectos, pero alimentando constantemente su imaginación. A los 11 años, Kate podía tocar el órgano y el violín, no como una niña prodigio que actuaba para recibir aplausos, sino como una niña que comunicaba con el mundo a través de la música. Escribía canciones con melodías y estructuras que iban mucho más allá de su edad, ni inocente ni simple, sino notablemente madura. Además de la música, practicaba karate, una elección que al principio parecía inconexa, pero que dejó una impresión duradera. En el tatami, recibió el apodo de por sus gritos agudos y poderosos. La disciplina de las artes marciales le enseñó enfoque, control y resistencia. Características que más tarde moldearon su entrada en la industria musical. Lo suficientemente suave como para crear hermosa arte, pero lo suficientemente fuerte como para protegerlo. A los 15 años, Kate había grabado alrededor de 50 demos. No eran canciones adorables para la radio adolescente, estaban impregnadas de literatura, mitología, sueños extraños y complejos estados emocionales. Sus instintos escénicos ya eran evidentes, dramáticos, altamente visuales e imposibles de encasillar en categorías convencionales. Sus hermanos intentaron enviar las demos a sellos discográficos, pero sin conexiones, las grandes puertas se cerraron rápidamente. A principios de los años 70, la industria musical no sabía qué hacer con una chica adolescente que escribía canciones como novelas y actuaba como si estuviera en un escenario de teatro experimental. El punto de inflexión llegó a través de una conexión inesperada. Un amigo que conocía a David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd. Cuando Gilmour escuchó las demos, quedó asombrado. No era música pop común. Era música con una personalidad distintiva y un mundo interior completamente desarrollado. En 1973, llevó a la joven Kate de 16 años a un estudio de grabación profesional e incluso contrató ingenieros de sonido que habían trabajado con los Beatles para perfeccionar las demos. Esta generosidad no era solo benevolencia, era estratégico. Gilmour entendió que Kate necesitaba credibilidad, un sello de calidad, antes de que los sellos discográficos la tomaran en serio. En ese momento, la música británica estaba en una encrucijada. El punk apenas comenzaba a burbujear, aún no estaba listo para explotar. El rock progresivo se había vuelto hinchado y autocomplaciente. Los sellos discográficos estaban desesperados por un aire fresco. Se corrieron rumores de que David Gilmour había descubierto un talento nuevo excepcional. Los ejecutivos hacían fila, no porque realmente entendieran lo que Kate cantaba, sino porque confiaban en el juicio de Gilmour. Él recomendó que firmara con EMI Records bajo un modelo de desarrollo y formación. Luego llegó un momento que pocos esperaban. Cuando Kate se sentó a la mesa para firmar el contrato a los 18 años, no se apresuró. Miró a los ojos al director general y exigió control creativo. La sala se quedó en silencio. Este era el sello que había trabajado con Queen, que había moldeado las carreras de innumerables grandes artistas. Y sin embargo, aquí estaba una chica adolescente que no había vendido un solo disco, hablando tranquilamente sobre autoproducción y la última palabra en su dirección artística. Kate no levantó la voz. Habló clara y tranquilamente.
Dijo que no quería convertirse en un producto pop moldeado por personas que no entendían su visión. Estaba dispuesta a irse si no se aceptaban estas condiciones. La reacción inicial fue escepticismo. Algunos incluso sonrieron. Según la lógica de la industria, el poder creativo pertenecía solo a las estrellas consagradas con cifras de ventas que lo respaldaran. Pero Kate no cedió. Fue educada, serena y completamente inamovible. E.M. Nero se opuso ferozmente. Explicaron cómo funcionaba la industria. Los nuevos artistas no recibían control creativo. Primero debían aprender el oficio, demostrar que podían vender discos, y solo después de años de éxito podrían ganar una voz en su propia dirección. Pero Kate se mantuvo firme. Estaba dispuesta a renunciar a todo el negocio si se rechazaban sus condiciones. El estancamiento se prolongó durante semanas. David Gilmour estuvo a su lado y le dio a Kate una ventaja decisiva. E.M. temía perderla ante un sello competidor. Al final, ofrecieron un compromiso. Un adelanto de 2 años para permitirle continuar su formación y desarrollar sus habilidades. El acuerdo tácito era claro. Si su álbum debut tenía éxito comercial, el control creativo seguiría. Si fracasaba, la conversación terminaría. Kate firmó el contrato, pero ambas partes entendieron que esto era solo la primera ronda de una larga lucha. Había ganado una batalla, no la guerra, y Emi ya había comenzado a calcular cómo podrían controlarla una vez que se hiciera famosa. De 1975 a 1977, Kate Bush vivió una fase que a simple vista parecía tranquila, pero que por dentro era violentamente intensa. Exteriormente, estos eran simplemente los años en los que completaba su formación, una joven que seguía el camino esperado de una adolescente inglesa. Sin embargo, internamente, Kate atravesaba una casi brutal renacimiento espiritual. Comenzó a estudiar con el coreógrafo Lindsay Kemp. Kemp no enseñaba a sus alumnos a actuar en el sentido convencional. Tenía poco interés en movimientos gráciles, posturas correctas o sonrisas pulidas en el escenario. Lo que buscaba era la verdad cruda. Después de trabajar con David Bowie, Kemp entendió que el escenario solo cobra vida cuando un artista está dispuesto a pagar con su propia vida interior. Para Kate, este precio a veces era insoportablemente alto para alguien que aún estaba en su adolescencia. Los ensayos no solo agotaban su cuerpo, erodieron su psique. Kemp exigió que Kate llorara de verdad, sufriera de verdad y desnudara heridas personales que ni siquiera había nombrado. No había una distancia segura entre el papel y la persona real. La empujó a regiones oscuras de la memoria, donde el miedo, el deseo y la vulnerabilidad chocaban. Para una adolescente, esto no era solo aprender una forma de arte. Era ser forzada a mirar directamente en sus propias sombras. Hubo días en que Kate salía del estudio completamente agotada, emocionalmente exhausta hasta el punto en que solo quedaban lágrimas. Su familia estaba preocupada. Vieron cómo su hija cambiaba, más reservada, más sensible, más frágil. Pero Kate, a pesar de su miedo, no se apartó. Entendió que Kemp no la destruía, la reconstruía. Poco a poco, Kate aprendió algo que ninguna escuela de pop podría enseñar jamás: el lenguaje escénico de la pura emoción. Mientras otros cantantes practicaban coreografía, Kate practicaba presencia. Aprendió a transformar una canción de 3 minutos en un mini-drama, donde el público no solo escuchaba, sino que experimentaba dolor, deseo, miedo y alegría. Los espectadores no podían decir dónde terminaba la actuación y comenzaba la realidad, y esa ambigüedad se convirtió en su poder. Sin embargo, los costos psicológicos eran innegables. Kemp le enseñó a tocar la oscuridad, y una vez que esa puerta se abrió, no había vuelta atrás a su inocencia original. Junto a este duro entrenamiento, Kate también actuó con la Katy Bush Band en pubs de Londres. Allí experimentó, chocó con el público en vivo y aprendió a llenar un espacio con pura presencia, preparándose para un impacto que pronto sacudiría toda la industria musical. Enero de 1978 llegó y Kate Bush explotó con su sencillo debut Wuthering Heights en la escena musical. El impacto fue inmediato y contundente. Nadie había elegido jamás una novela gótica victoriana como base para un sencillo pop debut. Con su estructura poco convencional, armonías extrañas y una voz que se elevaba tan alto que desafiaba cualquier definición de amigable para la radio, parecía, al menos para muchos programadores de radio, una receta para el desastre. Pero precisamente esa falsedad hizo que la canción fuera irresistible. La voz de Kate no intentaba halagar al oyente, cortaba directamente a las emociones,
cruda, penetrante, como si no estuviera cantando para la multitud en absoluto, sino para un mundo interno privado. Los guardianes de las ondas de aire entraron en pánico. Demasiado literario, demasiado inusual, demasiado arriesgado. Muchos emisores se negaron a reproducirlo. Y entonces ocurrió algo raro en la historia de la música pop. El público eludió la vacilación de la radio y decidió por sí mismo. Escucharon, se contaron unos a otros. Se sintieron atraídos. En cuestión de meses, la canción alcanzó la cima de las listas de sencillos del Reino Unido y mantuvo el primer lugar durante 4 semanas. A los 19 años, Kate Bush se convirtió en la primera mujer en el Reino Unido en escribir y realizar su propia canción que alcanzó el número 1. Lo que la industria había intentado desestimar como demasiado extraño para tener éxito, había conquistado el mainstream. Esto no fue solo una victoria comercial, fue un cambio de poder. Poco después de su álbum debut, The Kick Inside, llegó como una audaz declaración de autoconfianza. Los críticos estaban asombrados por la rara madurez de una artista adolescente. Canciones suaves e íntimas coexistían con temas espinosos, sexualidad reprimida, incesto, suicidio y una obsesión por lo místico. El álbum no pedía permiso para que la poesía y el teatro entraran en la música pop. Simplemente lo hizo, y el público lo aceptó. A pesar de la vacilación inicial de la dirección, el álbum alcanzó el 3er lugar en el Reino Unido y se vendió lo suficientemente bien como para que las altas esferas de EMI comenzaran a calcular la próxima ola de ganancias. Luego, llegó la presión. Kate había pasado casi 2 años cuidando su debut con esmero, pero el éxito llegó demasiado rápido y EMI no quería esperar. Querían beneficiarse de inmediato del impulso. Ya no había discusiones suaves, esto era una orden. Solo unos meses después, se lanzó su segundo álbum, Lionheart. Aunque todavía estaba alto en las listas y producía éxitos populares, las señales de apresuramiento eran inconfundibles. Incluso Kate misma sentía el compromiso. Ese no era su ritmo creativo, era el cronograma de la discográfica. Sin embargo, la presión en el estudio era solo una parte de la historia. Paralelamente a los lanzamientos, se desarrolló la gira de su vida. Una ambiciosa experiencia de concierto en la que Kate intentó llevar todo lo que había aprendido del teatro y la danza al escenario del rock. Los sets eran impresionantes, los trajes cambiaban constantemente, la coreografía era complicada, las emociones se llevaban al límite. En el escenario era abrumador, detrás del escenario era agotador. Noche tras noche tenía que sumergirse en sus capas emocionales más expuestas, hasta que su cuerpo y mente no podían soportarlo más. Cuando la gira terminó, Kate tomó una decisión que dejó atónita a toda la industria. Nunca volvería a hacer una gira a gran escala como esta. A partir de ahora, sería una artista de estudio, una perfeccionista que controlaba cada elemento de su trabajo. Incluso si eso significaba alejarse por completo del escenario en vivo, la industria estaba en shock. Las giras eran la forma en que los artistas realmente ganaban dinero, promocionaban álbumes y mantenían su estatus. Pero a Kate no le importaba. Había alcanzado una comprensión fundamental. Actuar en vivo a esta escala la destruía, y no se destruiría a sí misma por éxito comercial. Estas primeras pruebas le enseñaron exactamente lo que necesitaba: control absoluto. Los primeros años de 1980 se convirtieron en su lucha por la independencia. En septiembre de 1980, Kate lanzó Never Forever. Por primera vez produjo un álbum junto a John Kelly. Recuperó el poder de la discográfica. El álbum hizo historia al debutar en el primer lugar, la primera vez que una artista solista lograba esto en el Reino Unido. EMI, acostumbrada a tomar decisiones en nombre de los artistas, ya no tenía razones para oponerse. Pero el éxito comercial era solo la superficie. Debajo de eso, emergía una Kate Bush que lentamente salía de su zona de confort. El sencillo Babushka explotó con drama, seductor, teatral y perturbador. Sin embargo, cuanto más profundo se sumergía uno en el álbum, más claro se volvía que no era música pop ligera. Army Dreamers no contaba ninguna historia romántica. Hablaba de guerra, de las muertes sin sentido de jóvenes hijos y del luto silencioso y persistente de las madres. Breathing iba aún más lejos, confrontando miedos de aniquilación nuclear y vidas no nacidas que se quemaban en las visiones más oscuras de la humanidad. Esta era música que hacía dudar a la radio, incomodaba a los ejecutivos de la discográfica y obligaba a los oyentes a comprometerse de maneras inusuales. Kate Bush
utilizó el estatus que acababa de asegurar para hacer lo que muy pocos artistas se atrevían: poner temas difíciles en el centro de la música pop. Se negó a ser limitada a canciones de amor o fórmulas seguras. Para ella, el éxito comercial ya no era el objetivo final. Si se viera obligada a elegir, optaría por la libertad creativa, incluso si esa elección conllevaba riesgos. Después de Never Forever, Kate comenzó a retirarse del centro de atención. Aparecía cada vez menos en la prensa, daba menos entrevistas y casi desapareció de la televisión. Este silencio no era una escapatoria, era preparación. Mientras el público se preguntaba dónde había estado, Kate pasaba la mayor parte del tiempo en el estudio, experimentando con nuevas tecnologías y sumergiéndose en el lado técnico de la producción musical, un área que muchos artistas dejaban a los ingenieros en lugar de a los compositores. Entonces se encontró con una máquina que cambiaría por completo la dirección de su carrera: el Fairlight CME Digital Sampler. Bastó con verlo una vez en demostración para cautivarla. El Fairlight podía muestrear cualquier sonido, desde cristal rompiéndose y pasos hasta la voz humana, y transformar esos sonidos en instrumentos, apilarlos, distorsionarlos y reconfigurarlos en paisajes sonoros que nunca antes habían existido. Para Kate, esto no era solo tecnología, era el futuro. Pero ese futuro venía a un precio aterrador: 30,000 libras esterlinas, aproximadamente 120,000 libras esterlinas hoy. Una suma enorme por un dispositivo que la mayoría de los músicos apenas entendía. EMI entró en pánico. Para ellos parecía una locura imprudente. ¿Por qué abandonar métodos tradicionales probados? ¿Por qué arriesgar toda una carrera en una máquina no probada que podría producir música que nadie quería escuchar? Kate no discutió. No pidió permiso. Usó su propio dinero, compró el Fairlight e instaló en su estudio en casa. Luego desapareció durante meses en él. Nadie escuchó en qué estaba trabajando. Ni la discográfica, ni los productores, ni siquiera su familia. Se enseñó a sí misma a programar el Fairlight, luchando con manuales densos, interfaces desconocidas y conceptos complejos como muestreo digital y procesamiento de sonido. Trabajó obsesivamente, 16 horas al día, durmiendo poco. Para Kate no se trataba simplemente de hacer otra música, era un intento de redefinir lo que la música misma podría llegar a ser. Mientras tanto, EMI se volvía cada vez más inquieta. El tiempo pasaba, el dinero se consumía, y nadie sabía si lo que se estaba formando detrás de esas puertas cerradas sería una obra maestra o el final de una de las carreras más audaces del pop británico. En 1982 se publicó The Dreaming, el primer álbum de Kate completamente autoproducido. Control creativo total, responsabilidad total, libertad artística absoluta. Sonaba en ese momento a nada más en la música pop británica. Ritmos intensos tomados de la música del mundo, capas densas de sonidos muestreados que resultaban desorientadoras y voces que podían cambiar de susurros a gritos dentro de una misma pista. Los temas del álbum eran igualmente implacables. Kate cantaba sobre la cultura aborigen en Australia, folclore criminal, destrucción del medio ambiente y el lado sombrío de la corrupción política. La canción titular era pesada, abrasiva, casi intencionadamente hostil hacia el mainstream. Los críticos estaban profundamente divididos. Algunos la elogiaron como una obra maestra que estaba muy por delante de su tiempo. Otros la desestimaron como complaciente y desconectada de la realidad. La radio se alejó en gran medida. Los sencillos no lograron dejar huella. El álbum alcanzó el tercer lugar en las listas del Reino Unido y luego desapareció rápidamente. Comercialmente, fue un tropiezo innegable. Para EMI, The Dreaming confirmó sus peores temores. Kate Bush había ido demasiado lejos, había gastado una pequeña fortuna en equipo, se había encerrado en el estudio durante meses y había entregado un disco que no se podía vender. La discográfica presionó y la instó a regresar al pop accesible que le había traído éxito a finales de los años 70. El mensaje era claro: la libertad creativa solo era aceptable si generaba ganancias. The Dreaming no lo hacía. Por lo tanto, el experimento debía terminar. Kate se negó. Para ella, The Dreaming no era un fracaso, sino una victoria artística. Demostró que estaba dispuesta a sacrificar la fama de estrella pop para proteger su visión. Aceptó el papel de pionera, incluso si eso significaba alienar al público mainstream. El conflicto entre el artista y la discográfica escaló rápidamente a un estancamiento tenso y muy público. Entonces, Kate hizo algo que dejó atónita a toda la industria. Desapareció. De 1982 a 1985, Kate Bush
Prácticamente se retiró de la vida pública. Sin apariciones en televisión, sin entrevistas, casi sin actuaciones en vivo. Los medios comenzaron a especular. ¿Se había rendido? ¿Había el fracaso comercial quebrado su espíritu? ¿Había terminado la carrera de Kate? Algunos periodistas incluso escribieron obituarios prematuros sobre su futuro musical. Pero en medio de este silencio, Kate renació. Se sumergió en la tecnología de grabación, mezcla e ingeniería, tomó el control total del estudio y construyó un mundo sonoro que no dependía de nadie más. Mientras los ejecutivos de EMI debatían en voz baja si debían terminar su contrato, considerándola demasiado arriesgada e incontrolable, no tenían idea de que ya se estaba preparando un shock sísmico. En septiembre de 1985 llegó Hounds of Love y explotó. El álbum se disparó directamente al número 1 en Gran Bretaña, irrumpió en el top 40 de Estados Unidos y transformó a Kate Bush en un verdadero fenómeno internacional. Su primer sencillo, Running Up That Hill, A Deal with God, se convirtió en su mayor éxito en años y conquistó la radio con su poderoso sonido impulsado por sintetizadores y una idea audaz. ¿Qué pasaría si un hombre y una mujer pudieran intercambiar lugares para entenderse realmente? Basado en un fundamento de sintetizadores y máquinas de ritmo electrónicas, el sonido era musculoso, dramático, indiscutible. La radio no pudo resistirse, pero la estructura del álbum era aún más radical. La cara A ofrecía pop accesible. Running Up That Hill, Cloud Busting, Hounds of Love, canciones amigables para la radio diseñadas para dominar las listas. La cara B era algo completamente diferente. Una suite conceptual llamada The Ninth Wave. 7 pistas interconectadas que cuentan una sola historia. Era la historia de una mujer perdida en el mar que derivaba entre la conciencia y la muerte, alucinaciones, recuerdos, una lucha por la supervivencia. Aquí coexistían la música pop y el arte vanguardista dentro de un álbum. Y notablemente, fue tanto un triunfo comercial como un éxito crítico. En ese momento, los videos musicales ya no eran solo simples anexos publicitarios. Con Cloud Busting se desplegó una narrativa cinematográfica completa en menos de 5 minutos. Era el recuerdo de una niña que observaba cómo se llevaban a su padre. Un recuerdo que no necesitaba explicación, solo sentimiento, imagen, sonido y emoción se fusionaron y transformaron la canción en un cortometraje sobre la pérdida y la fe. A partir de aquí, la forma de pensar de Kate cambió por completo. Ya no pensaba en canciones aisladas, sino en mundos enteros, donde álbumes, imágenes e ideas coexistían. Hounds of Love también se convirtió en una confirmación tardía de una verdad crucial. The Dreaming nunca había sido un error. Era un brutal campo de entrenamiento. El momento en que aprendió a dominar el estudio, nuevas tecnologías y, sobre todo, su propia voz. Aquellos que habían dudado de ella, que querían dejarla de lado, se vieron obligados a admitir que estaban equivocados. Este éxito no fue suerte, fue el resultado de un largo, solitario y colisionante viaje. En el apogeo de su regreso, Kate eligió nuevamente un camino diferente. No perseguía planes de gira implacables, su música estaba en todas partes, ella misma casi desapareció del centro de atención. Regresó al estudio para crear imágenes y proyectos experimentales. En 1986, la historia fue recontada a través de una recopilación de videos, y en ella apareció una obra que provocó controversias en la industria. Experiment 4 no fue un placer auditivo fácil. Nació de una perturbadora obsesión, la idea de que el sonido mismo podría convertirse en un arma. Experimentos militares secretos que utilizaban frecuencias para provocar pánico, dolor, incluso la muerte. Kate estaba al mismo tiempo fascinada y horrorizada por la idea de que algo que la humanidad consideraba arte puro pudiera transformarse en un instrumento de control y violencia. El video acompañante no rehuía de esta inquietud. Científicos fríos y distantes, sujetos de prueba gritando, sonido visualizado como una fuerza invisible que aplasta el cuerpo humano. Las imágenes eran tan intensas que muchos canales de televisión se negaron a emitirlo o solo accedieron después de cortar las escenas más impactantes. Sin embargo, esta reacción fue la prueba más clara de su mensaje. El sonido es poder. La música no es inofensiva. Actúa profundamente en la mente y el cuerpo, y aquellos que están en el poder siempre lo han entendido. La canción y su video consolidaron su reputación como una artista que operaba más allá de las fronteras de la música.
Era una creadora multimedia que trabajaba a través de formas, alguien que pensaba en conceptos, no solo en sencillos, alguien que estaba dispuesta a explorar temas oscuros y desagradables, alguien que era imposible de controlar o predecir. Entre 1987 y 1988, Kate desapareció nuevamente. En ese momento, la industria se había acostumbrado al patrón: desaparición, silencio, luego un regreso dramático con algo completamente inesperado. En octubre de 1989 se publicó The Sensual World. Esta vez, Kate se volvió hacia sonidos que eran más suaves e íntimos. La pista titular del álbum fue concebida a partir de una audaz fuente de inspiración: la novela Ulises de James Joyce, específicamente el monólogo final de Molly Bloom, un torrente de conciencia que rebosa de sensualidad, audacia y poder femenino. Kate quería usar las palabras de Joyce literalmente, para permitir que la música abrazara completamente la emoción cruda y sin filtrar que él había escrito, pero la puerta de los derechos de autor se cerró. La herencia de Joyce se negó categóricamente, lo que no dejó espacio para compromisos. En lugar de retirarse, Kate hizo lo que le resultaba más natural. Escribió sus propias palabras, no copió el lenguaje, destiló su espíritu. Su versión era más suave, más fluida, pero mantenía la energía sensual, una emoción que a menudo se evita en la música pop convencional. Esto ya no era un juego de roles o una narración fantástica. Esto era autoconciencia. Una mujer que escribe y canta sobre su propio deseo sin pedir permiso. En ese momento, el cambio tenía un peso real. Kate Bush ya no era la chica de Wuthering Heights que flotaba en vestidos blancos con una voz etérea. Esa imagen pertenecía al pasado. En su lugar, había una artista madura que exploraba deliberadamente temas que la música pop rara vez se atrevía a tocar. Sensación física, vulnerabilidad y experiencia femenina, expresadas directamente sin exhibicionismo. El álbum también contenía una de las canciones más conmovedoras de su carrera, This Woman's Work, escrita para la película She's Having a Baby. La canción captura a un esposo que espera impotente frente a una sala de operaciones, mientras su esposa flota en la frágil frontera entre la vida y la muerte durante el parto. La canción no intenta contar una historia completa. Se centra en las sensaciones, el dolor físico de la mujer, la impotencia del hombre y el momento en que las personas reconocen cuán pequeñas son ante la vida misma. A lo largo del tiempo, el tema trascendió su contexto original y se convirtió en un clásico de culto que se utilizó ampliamente en cine y televisión como símbolo de pérdida y amor. Comercialmente, The Sensual World alcanzó el tercer lugar en las listas del Reino Unido. Un logro respetable, pero ya no era la principal preocupación de Kate. Su música se volvió cada vez más selectiva en su público. Y por primera vez, eso no le importó. Poco después del lanzamiento del álbum, se retiró nuevamente del centro de atención, como si la presencia pública fuera solo una pequeña parte no esencial de su vida creativa. Cuando llegaron los años 90, este patrón se volvió familiar. Kate se distanció intencionadamente de la industria pop, donde los planes de lanzamiento y la presión comercial se volvían cada vez más implacables. Ella había demostrado sus habilidades años antes. Lo que ahora buscaba no era más validación, sino libertad creativa. Hacer música a su propio ritmo, sin importar si la industria estaba lista para esperar. En noviembre de 1993, Kate regresó con The Red Shoes, un álbum con un espíritu claramente diferente. La música era más enérgica, abierta y rica en colaboraciones. Eric Clapton apareció en And So Is Love. Prince coescribió y actuó en Why Should I Love You. El sencillo Rubber Band Girl reveló un lado raro y juguetón de Kate, mientras que momentos de placer servían como un suave adiós a amigos y seres queridos que habían fallecido. Una canción que la menciona por su nombre y transforma la música en un espacio público de recuerdo. A pesar de su profundidad emocional, el álbum solo alcanzó el segundo lugar en Gran Bretaña y recibió reacciones mixtas. Algunos críticos opinaban que le faltaba la fuerza revolucionaria de sus obras anteriores. En raras entrevistas, Kate reconoció que estaba cansada de la expectativa de que cada nuevo álbum debía ser otro derrocamiento. The Red Shoes no intentó eso. Hablaba sobre sensaciones, sobre pérdida, sobre conmociones íntimas, cosas que no necesitan una reinvención formal para tener valor. Después de este álbum, Kate eligió una vida en la reclusión por una razón completamente diferente. No para prepararse para un regreso, sino para retirarse de la industria y vivir su vida.
A lo largo de los años 90, entró en una relación estable y a largo plazo con el guitarrista Danny Mintosh, y en 1998 nació su hijo Albert. Este momento marcó un cambio casi total en la vida de Kate. Por primera vez, encontró un sentido de plenitud que no provenía de la creación artística, sino de la maternidad. Las luces del escenario se desvanecieron de su vida, no por fracasos o agotamiento creativo, sino porque había descubierto una prioridad más profunda. Kate dejó de escribir música, dejó de grabar. No había planes de álbum, ni pensamientos sobre giras, ni preocupación por las máquinas de una industria que exige visibilidad constante. Decidió criar a su hijo lejos del control público, para que la infancia de Albert pudiera transcurrir en paz, en la naturaleza y en la normalidad, cosas que Kate misma nunca había conocido completamente. Una de las artistas más ingeniosas de Gran Bretaña vivía en Kent como una moderna ermitaña, caminando por campos abiertos, cuidando de su familia y dejando que el tiempo pasara lentamente, sin medirlo en cifras de ventas o posiciones en las listas. La industria musical comenzó a susurrar. Año tras año, el silencio se expandía. No había anuncios ni rumores creíbles. La gente se preguntaba, ¿regresaría Kate Bush alguna vez? ¿O realmente había cerrado su capítulo artístico, dejado de lado permanentemente en favor de la vida familiar? Pasaron 7 años, luego 10. Para muchos, la respuesta parecía clara. Kate se había retirado y su carrera pertenecía al pasado. Luego, en 2005, Kate Bush regresó, no con ruido o grandes declaraciones, sino simplemente con música. Ariel, un álbum doble, apareció como una tranquila pero poderosa refutación de todas las dudas. El tiempo de ausencia no había disminuido su arte. Si acaso, lo había hecho más profundo, maduro y completo que nunca. El primer CD, A Sea of Honey, reunió canciones independientes en las que Kate reflexionaba sobre la fama, la soledad y el costo de ser vista. King of the Mountain sonaba como una pregunta que ella se hacía a sí misma y al mundo. El segundo CD, A Sky of Honey, ofrecía algo completamente diferente, una suite continua que trazaba el transcurso de un solo día. Desde la primera luz del amanecer hasta el silencio del atardecer, los sonidos naturales se fusionaron con instrumentos en vivo, piano, guitarra acústica, cuerdas, creando una sensación cálida y orgánica como el aliento del tiempo mismo. Ariel no intentó complacer al mercado. Era una declaración. Kate no regresó para probar algo, sino porque la música aún tenía algo que decir. Los críticos recibieron el álbum con admiración. Las cifras de ventas fueron fuertes. Más importante aún, Ariel confirmó que la voz de Kate era única, necesaria y capaz de crear belleza más allá de su era. No perseguía la nostalgia, ni intentaba reinventarse como más joven. Simplemente hacía lo que se sentía más completo y verdadero. En 2011, Kate continuó su camino único con el lanzamiento de Director's Cut. Mientras que muchos artistas eligen mirar hacia atrás a través de compilaciones de grandes éxitos, Kate hizo lo contrario. Regresó a sus propias canciones y las regrabó de la manera en que siempre había querido, pero nunca antes había tenido la oportunidad de hacerlo. Fue una conversación directa con su pasado, un acto de revisión, refinamiento y culminación. Aún en el mismo año, apareció 50 Words for Snow, un álbum que era meditativo, minimal y lleno de silencio. 7 largas piezas se desplegaron como un viaje invernal, donde la nieve, el frío y el tiempo mismo se convirtieron en los personajes principales. Las colaboraciones con Elton John y el baterista Steve Gadd fueron acentos sutiles que nunca abrumaron el silencio en el núcleo del álbum. Wild Man, el sencillo sobre el Yeti, una criatura que flota entre el mito y la realidad, se sentía como una metáfora de Kate misma, que siempre existía en el límite entre la presencia y la desaparición. Luego, en 2014, Kate hizo algo que nadie esperaba. Anunció Before the Dawn, una residencia en el Hammersmith Apollo, sus primeras presentaciones en vivo en 35 años. La noticia causó ondas de choque en la escena musical. Las entradas se agotaron en solo 15 minutos, pero casi de inmediato siguió algo mucho más oscuro. Las mismas entradas aparecieron en sitios de reventa. El mercado negro elevó los precios de 1,000 libras esterlinas a 5,000 libras esterlinas. Hay momentos en la historia de la música que no se miden por la cantidad de entradas vendidas, sino por la cantidad de corazones dejados atrás. Exactamente eso sucedió cuando Kate Bush regresó al escenario después de más de 3 décadas de silencio.
Las entradas, que debían ser un puente entre una artista y su público más leal, se convirtieron en un símbolo flagrante de un sistema roto. Los asientos, que originalmente costaban unas pocas docenas de libras, se inflaron a alturas inimaginables, decenas de veces más, como una ofensa para los fans que habían esperado 35 años. Aquellos que se habían enamorado de su música cuando Wuthering Heights se emitió por primera vez en 1978, que habían crecido con sus canciones, de repente se dieron cuenta de que ya no tenían un lugar en su propio sueño. Los revendedores ganaron, los bots automatizados ganaron, los verdaderos fans perdieron amargamente, no porque les faltara dedicación, sino porque no podían recomprar sus propios recuerdos. Cuando Kate se enteró de lo que había sucedido, no se quedó callada. Habló abiertamente sobre su enojo, llamándolo repugnante, algo que le rompió el corazón. Pero incluso una artista como Kate Bush era impotente ante la fría maquinaria de la industria de los boletos, un sistema diseñado para maximizar las ganancias a expensas de aquellos que habían apoyado su carrera. Trágicamente, estos podrían haber sido sus últimos conciertos en vivo, y aquellos que más debían estar allí se encontraron frente a las puertas. La atmósfera se sentía comprimida, pesada. Algunas personas lloraban de desesperación, otras estaban demasiado enojadas para hablar. Algunos se sentían traicionados, no por Kate, sino por un mundo en el que la lealtad ya no tenía valor. En un intento por aliviar el dolor, Kate añadió más fechas. Al final, la residencia se amplió a 22 shows, pero el reventa no se detuvo. Cada nueva liberación de boletos destrozaba la esperanza nuevamente, y sin embargo, para aquellos que lograron entrar, lo que vivieron se quedó con ellos de por vida. No fue simplemente un concierto, fue una obra de teatro completa. Los éxitos familiares regresaron, pero en un universo completamente nuevo. The Ninth Wave fue presentada como una producción dramática completa, con marionetas, iluminación y decorados cuidadosamente diseñados. Un cielo de miel se convirtió en un ritual musical vivo, donde músicos y bailarines se fusionaron en una unidad. La magnitud era abrumadora. Kate no solo había regresado al escenario, redefinió lo que podría ser un regreso. Para muchos, se sintió como una despedida silenciosa pero perfecta, un último regalo para aquellos que tuvieron la suerte de estar presentes. Después de que las luces se apagaron en octubre de 2014, Kate desapareció nuevamente de la vista pública. Ni nuevos álbumes, ningún anuncio, ninguna entrevistas, solo el silencio familiar. Pero el silencio nunca significó olvido en su caso. En 2022, una canción de casi 40 años, regresó de repente en un momento de tensión cinematográfica de vida y muerte. Y así, la música de Kate Bush inundó el mundo nuevamente. La canción alcanzó el número 1, dominó las listas, se difundió a través de cada plataforma y llegó a oyentes que ni siquiera estaban vivos cuando se publicó por primera vez. Esta victoria no vino de compromisos o de seguir tendencias, vino de una convicción inquebrantable. Kate Bush nunca se sometió a las reglas de la industria. Al final, la industria se sometió a ella. Demostró que una artista que se mantiene fiel a su propia visión no necesita visibilidad constante, no necesita permiso y no tiene que seguir gustos efímeros, solo necesita tiempo y verdad.